vivir a tu lado, Señor, vivir como a ti te agrada, vivir una vida de adoración en espíritu y en verdad, Señor. Queremos saber lo que es amar verdaderamente como tú amas, Señor. Enséñanos a vivir como tú, Señor. Nuestro corazón está sediento de tu presencia, Señor. Queremos más de ti, adorar al Señor con tus palabras, disfrutar de su presencia, enfócate en Él. Te adoramos, Señor. ¿Cómo no correr a tus brazos de amor? ¿Cómo no sentarme a tu mesa, Señor? Eres el aire a mi ser. Solo tú me amas tal y como soy. Viste en mí tesoros que yo nunca vi. Eres el aire a mi ser. Tú eres mi Padre, mi Rey del universo. Pensaste en mí. Hoy soy amado, me has hecho feliz. Quiero vivir a tus pies. Solo tú me amas tal y como soy. Viste en mí tesoros que yo nunca vi. Eres el aire a mi ser. Tú eres mi Padre, mi Rey del universo. Pensaste en mí. Hoy soy amado, me has hecho feliz. Quiero vivir a tus pies, mi Rey del universo. Me diste perdón, tengo tu gracia, no hay más temor. Quiero vivir a tus pies. Decláralo conmigo bien fuerte. Aquí estoy, me postro, te adoro. Aquí estoy, te rindo mi corazón. Aquí estoy, me postro, te adoro. Aquí estoy, te rindo mi corazón. Aquí estoy, me postro, te adoro. Oh, aquí estoy.
estoy, Sí, Jesús. me postro, Te adoro. te adoro, aquí estoy, te rindo, Ríndele tu corazón a Él. mi corazón. Padre, en esta tarde escucha cada corazón que se rinde a ti, que rinde todo su ser, que te reconoce a ti, Señor, Redentor, Salvador, Rey de su vida. Glorifica tu nombre, quebranta todo embotamiento de la mente, toda opresión satánica, todo aquel sentir que viene para perturbar y para distraer, en el nombre de Jesús. Sea el poder de tu presencia obrando en cada corazón, en cada vida, trayendo revelación por tu Espíritu Santo de que tú estás en este lugar para bendecir, para edificar, para plantar, en el nombre poderoso de Jesús. Para que cada vida sea fructífera, para que puedan conocerte a ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio nuestro en esta tarde. Señor, queremos dejar todo en tus manos. Resistimos todo espíritu contrario. En el nombre de Jesús, todo espíritu que hace oposición, lo resistimos y lo rechazamos, lo debilitamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Que tu presencia, el poder de tu presencia, de tu Espíritu Santo, ministre cada corazón. Para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, el Señor le bendiga. Estamos en esta parte de dar al Señor. Dice la palabra, honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y no podemos hacerlo como corresponde si no comprendemos lo que hacemos. Si no lo hacemos por fe, en fe. Dice Romanos 14, el último versículo, todo lo que no es de fe es pecado. Así que necesitamos hacer esto, que es dar a Dios también con fe. También como un acto de nuestra fe y nuestra confianza puesta en Dios. Entonces necesitamos comprender las Escrituras. Hay tantas voces que ahora uno tiene acceso por medio de internet a tantos lugares que tienen tantas voces diferentes sobre qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Por eso siempre nuestro orientador, nuestra regla de fe y conducta es la palabra de Dios. Amén. Dice en Lucas, por ejemplo, le voy a mencionar 3 casos. Hay muchos más, pero por lo menos 3 le voy a mencionar de que Jesús no censura lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, al no censurarlo, está dando su aprobación de que eso no es incorrecto. Hay cosas que son incorrectas y Él las va a decir, pero no tiene que ver justamente con el tema del dar. El primero que vamos a ver está en el capítulo 21 de Lucas. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Lo primero que Jesús, vemos que Él estaba observando lo que las personas hacían. Estaba el arca de la ofrenda, Jesús no dijo que no había que ofrendar. El arca de la ofrenda estaba siempre ahí, era una cuestión habitual entre los judíos de ir al templo y presentar ofrendas a Dios. Entre tantas ofrendas que hay, uno puede verlo también en el Antiguo Testamento. Pero en este caso dice que él estaba viendo que las personas daban ofrendas de dinero. Jesús no censura a la mujer viuda. Dice una mujer pobre. Nosotros diríamos, che, pero esta mujer no tiene que ofrendar. ¿No ve que es pobre? Ella necesita que nosotros le demos. No, ella no tiene que dar. Bueno, Jesús no dice eso. Jesús vio que ella estaba dando, la dejó dar y después la alabó. Dijo, esa mujer dio más que todos los demás. Porque ella de su sustento dio todo lo que tenía. Muestra la actitud del corazón de esa mujer en el reconocimiento a Dios y la gratitud a Dios, que todo lo que tenía lo dio. No era en cuestión monetaria, en cuestión de importancia de dinero, no era nada. Era como si hubiera dado 20 centavos, 50 centavos. No era nada en comparación con lo que daban los ricos. Pero Jesús vio esa ofrenda, que era más importante que la de los ricos, porque ella dio todo lo que tenía.
lo dio de lo que le sobraba. Era poco, pero era todo lo que tenía. Entonces Jesús vemos que no censura a la mujer viuda, ni tampoco dice que no tiene que dar. Al contrario, Él alabó a esa mujer, que dio todo lo que tenía y la puso como ejemplo. Lo segundo que vemos también en Lucas es cuando un joven rico que dice que es un dirigente, un principal de entre los judíos, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para, maestro bueno, le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús se paró y le dijo: ¿por qué me decís bueno? Bueno solo hay uno, Dios. ¿Conocés los mandamientos? Cumplí los mandamientos. No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: eso lo hago desde siempre, desde chico que lo hago. Bueno, entonces, si querés ser perfecto, andá a vender todo lo que tenés, dáselo a los pobres y después seguime. Jesús estaba probando el corazón de ese dirigente rico, como probó el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, el rico que hizo se entristeció, porque era muy rico. Y Jesús le dijo: vendé todo lo que tenés. Entonces Jesús ahí dijo: de cierto les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios. Qué difícil es que entre un rico en el reino de Dios. Entonces los que estaban alrededor dijeron: Señor, entonces ¿quién se salva? Y Jesús le dijo: bueno, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Pedro le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué vamos a obtener? Y Jesús no censura ese comentario de Pedro. Podría haberle dicho: Pedro, no seas carnal. Pedro, para un poquito, ¿no escuchás lo que estoy diciendo? ¿Qué venís a decir ahora nosotros que vamos a obtener que dejamos todo para seguirte? Jesús le dice: no te hagas problema, Pedro. No hay ninguno que haya dejado casa, posesiones, padre, madre, esposa, hijos, por causa del reino, que no reciba 100 veces más ahora y en la vida venidera la vida eterna. Así que Jesús no lo censuró a Pedro por tener ese pensamiento y hacerle esa pregunta. Pedro estaba pensando: Señor, nosotros dejamos todo para seguirte a vos. ¿Qué obtenemos entonces? Viendo lo que pasaba con el rico. Y lo tercero es cuando Jesús se enfrenta con los fariseos y los escribas, que está en Mateo, y le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejás de lado la justicia, la misericordia y la fe. Dice: esto era necesario hacer: justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer aquellos: diezmar la menta, el eneldo y el comino. Así que no está censurando el diezmo, está confrontándolo a ellos porque eran avaros, porque eran hipócritas y avaros, eran egoístas. No estaba hablando en contra del diezmo, está hablando a los fariseos y a los escribas. Entonces ahí vemos que Jesús no habla en contra del diezmo, Jesús no habla en contra de la ofrenda, Jesús no habla en contra de alguien que tiene una sana preocupación de decir: Señor, yo dejé todo para seguirte a vos. Amondoné todo, yo era pescador, tenía barcas, teníamos socios, dejamos todo. Pedro, Juan y Jacobo éramos todos socios y dejamos todo para seguirte a vos. Y Jesús le dijo: no te hagas problema. Es más, en Mateo uno puede leer que Jesús le dice algo más a ellos. Le dice: de cierto les digo que cuando venga el reino, ustedes se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado padre, madre, esposa, hijos y posesiones por mi causa, recibirá 100 veces más ahora y le cielo la vida eterna. Así que Jesús tampoco lo censuró a Pedro, al contrario, lo alentó, diciéndole: es importante lo que hiciste. Así que el problema del rico era que las posesiones lo gobernaban a él. No eran las posesiones que él tenía, sino que eso lo dominaba a él. Por eso él no pudo dejarlo todo. Nosotros tenemos que rendirle todo a Él. La palabra del Señor nos enseña a dar, porque el Señor nos comisionó una tarea que es predicar el Evangelio. Y esa tarea la hacemos entre todos. E invertimos para hacer esa tarea. Amén. Por eso cuando damos el diezmo, no importa lo que digan, usted va a escuchar infinidad de cosas. No importa lo que digan, a mí me importa lo que dice la palabra de Dios. Después el resto son opiniones de hombres. Lo que dice Dios es esto. Lo que yo encuentro en la Escritura es esto. Y muchas de las cosas que también... Por eso digo que hay mucho más para decir, ¿no? Pero muchas cosas que se le atribuyen al apóstol Pablo, como si las dijera él con un sentido, él no las está diciendo con el sentido que se le atribuye, la dice con otro sentido, que sería para otra oportunidad, ¿no? Entonces, si trajo su diezmo, le invito a pasar. Cara a cara quiero verte, que tu luz
Estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Desesperado por tu presencia, por tu presencia. Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Una vez más, toma control de las mentes. Todo obstáculo y toda perturbación del enemigo sea quitada. Tu palabra fluya, tu palabra penetre cada corazón, la semilla de tu palabra. Encuentre corazones y espíritus dispuestos a discernir, a comprender, a disponerse para que tú hables a sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, ponemos este momento en tus manos. Estos minutos que tenemos por delante, Señor, tu palabra cumple el propósito por el cual tú le envías. Como hasta ahora estás haciendo, Señor, sigue haciéndolo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. Una vez más, el Señor le bendiga. Dice Juan capítulo 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Así que esta es la clave para poder tener una vida cristiana victoriosa. La vida cristiana no es una vida religiosa. Muchas personas son religiosas, son cristianos, pertenecen a una iglesia o a una religión, pero no tienen comunión del Espíritu con Dios. No tienen el Espíritu que fluye como un río en su interior y no pueden comprender lo que se dice, lo que se enseña o cuando escuchan la palabra de Dios porque están centrados en sí mismos. Eso es lo que ocurre cuando una persona no tiene el Espíritu que fluye en su vida. Solamente está centrado en sí mismo, en su necesidad. Puede pasar con una persona nueva que viene con su problema, con su necesidad, viene con dificultades. Nos contaba el culto anterior esta mañana lo que nos comentaba Nora con respecto, por ejemplo, de Alejandro en México. Ellos estaban trabajando porque están allí trabajando mientras están predicando, están participando, ayudando una o dos iglesias, ayudando a levantar o a formar una célula, a edificar inclusive una congregación allí en México. Mariela corta el pelo. Entonces ella estaba cortándole el pelo a una persona, un hombre, y este hombre se veía afligido, contaba que estaba afligido, que estaba en dificultad y que
no quería ir a la casa, ¿no? Siempre estaba mal, ¿no? Pero porque se sentía agobiado por el trabajo, porque estaba siempre agotado por lo mismo. Entonces Alejandro lo estaba escuchando y le dijo, ¿qué necesita usted? Y yo, la verdad, necesito un camión. Si tuviera un camión, ya no tengo que trabajar para las personas estas, me puedo manejar solo, puedo estar con mi familia, podemos estar mejor. Dice, bueno, haga una cosa, le dice, le habló de Dios. Y dice, cuando vaya a su casa, ore a Dios y dígale y pídale un camión. Y el hombre lo tomó. Lo creyó, él estaba centrado en sí mismo, en su problema, un hombre nuevo, no conocía a Dios. Fue a su casa, oró a Dios, le pidió un camión y a la semana apareció con un camión donde vive Alejandro y le decía, don Alejandro, mire, hizo lo que usted me dijo, le pidió a Dios un camión y Dios me dio el camión. Ahora estoy con mi familia, podemos salir a pasear, estoy tranquilo, no estoy tan presionado. Bueno, una persona nueva, gloria a Dios, ¿no? Una persona nueva está centrada en sí misma. Nosotros muchas veces también, de acuerdo a las circunstancias, podemos centrarnos en nuestro problema, pero la palabra de Dios nos muestra que cuando nosotros crecemos en la comunión con Dios, ya dejamos de mirarnos a nosotros mismos y lo miramos a Él. Tenemos el Espíritu Santo que fluye, tenemos la presencia de Dios que fluye, podemos ir a Él y beber, como Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y recibirá ese río que fluye en su interior, que es el Espíritu Santo. Pero nosotros, si no lo tenemos ese Espíritu Santo, no tenemos esa comunión con Dios, no podemos comprender ni aún las cosas que dice la Escritura. Completamente no las entendemos. Las entendemos cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios. Entonces, por ejemplo, acá uno lee los salmos de David. Andrea mencionaba recién un salmo de David. Todos los salmos que uno puede leer de David son salmos que muestran que era un hombre que tenía comunión con Dios. Era un hombre pecador. Hizo cosas malas, pero también los salmos muestran que él se arrepintió, fue a Dios, le confesó su pecado, le rogó a Dios que no quite su espíritu, que lo transforme, que lo mantenga firme, que lo mantenga siempre en victoria, y siempre Dios lo mantuvo en victoria, porque el problema no es que somos pecadores, porque todos los seres humanos somos pecadores. El tema es que cuando nosotros no vamos a Dios, profundizamos nuestra vida de maldad, pero cuando vamos a Dios, nuestro corazón cambia, tenemos una experiencia con Dios. Entonces, él en el Salmo 17, versículo 15, hace una declaración que uno tiene que decir, wow, qué tremendo lo que dice David. Qué tremendo porque él entendía hace 3000 años lo que alguno no entiende todavía hoy. Dice así, mire, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Él tenía expectativa de despertar, cuando moría y despertar en la eternidad, despertar a la semejanza del Señor. Miren las cosas que ahora se enseñan en el Nuevo Testamento, pero que él no tenía la revelación completa como la tenemos nosotros, que nos anticipa que todas esas cosas van a pasar. Sin embargo, él sabía. Dice, estaré satisfecho. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Usted quiere despertar a la semejanza de Dios? Ese tiene que ser el clamor de cada creyente. Ese expresa el deseo de todo creyente. Todo creyente quiere despertar a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que seremos tal cual Él es. Él tiene un cuerpo glorificado, nosotros tenemos un cuerpo glorificado. Él vive para siempre, nosotros viviremos con Él para siempre. Pero también estos salmos, si uno los lee, yo leí este salmo, algunos versículos, y al final terminé leyendo desde el capítulo 11 de los salmos hasta el capítulo 20, 21. ¿No? Uno se engancha en todas las cosas que va diciendo David y va expresando por el Espíritu Santo, claro, y ve el tesoro que hay en la palabra. El corazón de David, pero ese corazón está reflejando después y transmitiendo el tesoro de la palabra, de la revelación de Dios para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que anhelar beber del agua del río de Dios. Tenemos que anhelar meternos en el río de Dios, como dice la Escritura, entrar en ese río, que es el río del Espíritu, en meternos de a poco, progresivamente. En Ezequiel no dice, primero entré al río, estaba con el agua por los tobillos, después ya tenía el agua por la rodilla, después tenía el agua por la cintura, dice, después ya no podía hacer pie y solamente el Espíritu, el río me llevaba, solamente a nado podía estar. Está hablando de entrar en el río del Espíritu y dejarte llevar por el Espíritu. De esa manera uno puede comprender y empezar a discernir el propósito de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas y también lo importante de la revelación de la palabra de Dios. Aquí en todos estos salmos, yo le voy a mencionar
dos aspectos solamente, ¿no? Más importantes. Habla de la vida de la tierra y de la vida eterna, de la vida celestial. Habla de estas dos cosas en estos salmos, por tomar estos, ¿no? Toda la palabra de Dios habla de esto, por tomando estos salmos, él habla de dos cosas que tienen que ver con esto, ¿no? La vida de la tierra y la vida eterna. Tenemos que aprender a vivir de manera equilibrada, porque en la tierra también somos responsables de lo que hacemos. No podemos tener a menos la vida en la tierra. Hay personas creyentes que tienen a menos la vida terrenal, porque tienen la expectativa puesta en la eternidad. Entonces se olvidan de que están transitando por la tierra y que acá Dios también nos prueba, o acá Dios nos prueba, en definitiva, porque acá somos probados en la tierra. Entonces uno puede ver esto en el Salmo 11, que dice, Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Pero porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Dice que el Señor prueba al justo. Lo hace en esta vida, lo hace acá en la tierra. Dios nos prueba a nosotros, Dios ve si somos íntegros, ve si nosotros somos fructíferos con las cosas que nos da, temporales o espirituales. Cuando el Señor nos bendice económicamente, también Dios ve cómo nosotros lo administramos. Vemos las parábolas de Jesús, que habla del mayordomo fiel o el mayordomo infiel, de la integridad o la falta de integridad. Él habla claramente sobre esas cosas. También Dios ve cómo nosotros administramos los dones espirituales que Él nos da. Ve cómo administramos nuestra familia, nuestra vida, nuestro tiempo. Dios prueba nuestra vida acá en la tierra. Dios probó a Abraham, Dios probó a David, Dios probó a Noé, Dios probó a Daniel. A todos los probó. Y hoy escuchábamos en el culto anterior en la palabra que Dios prueba nuestra fe como se prueba el oro. El oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿No? Dice, y nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, también será probada por fuego. Y entonces, si pasa la prueba, llegaremos a la eternidad y seremos dignos de entrar a la presencia de Dios. Porque nuestra fe se encuentra firme. Las pruebas, las dificultades, las aflicciones son pruebas que vienen sobre nuestras vidas para medir nuestra fe y nuestra confianza. Allí donde se ve quiénes somos, en esas dificultades. Por eso los salmos son tan preciosos también, porque si usted está en aflicción y comienza a leer los salmos, se va a sentir alentado. Porque habla al afligido, habla al angustiado. Si usted se siente perseguido en problemas, que todo le sale mal o que tiene enemigos que lo quieren atacar, en los salmos le van a alentar, porque habla justamente David, por ejemplo, habla de eso, ¿no? Señor, guárdame de mis enemigos, me han rodeado. Y Señor, protégeme, llévame a la victoria, porque tú eres mi Dios. Y uno puede encontrar que en cada uno de estos salmos, David habla de esto y con este corazón, en todas las circunstancias, ¿no? Inclusive en cómo vivir en la tierra, qué cosas son importantes, cómo tenemos que manejarnos con la economía, en todas las cosas los salmos le van a ayudar. Porque le van a dar dirección cuando usted está pasando algo que cree que es injusto. Quizás lo sea, pero también le dice cómo tiene que actuar, cómo tiene que proceder, cómo tiene que manejarse, cómo tiene que ser su actitud. Porque Dios, más que la justicia o la injusticia, mira su actitud. Quizás usted tiene razón, pero su actitud es mala frente al problema. No actúa como Dios espera que usted actúe. Entonces, uno actúa mal y no puede esperar que las cosas le salgan bien. En cambio, cuando yo, frente a una injusticia, hago lo que Dios dice, entonces Dios obra. Dios interviene, porque Él ve que yo estoy esperando en Él, estoy confiando en Él, y aunque es injusto, yo aún sigo actuando como dice su palabra. Entonces allí Dios actúa, Dios bendice y Dios se da a conocer. Así que no tomemos en menos la vida temporal. No miremos solamente la eternidad. La eternidad tenemos que mirarla porque allí vamos, pero Dios nos prueba acá. Y todo lo que nosotros hacemos acá tiene valor allá en la eternidad. También hay creyentes que quizás miran menos la eternidad y más la vida temporal. Entonces se afanan, se vuelven ambiciosos, pierden de vista el propósito de Dios. Entonces ese es un equilibrio. Tenemos que aprender, es un arte vivir. Tenemos que aprender a vivir poniendo las cosas en la balanza y sabiendo qué es lo que es más importante en cada circunstancia de nuestra vida, qué es importante. Quizás en un momento es importante un aspecto, en otro momento es importante el otro aspecto. Y eso es, justamente necesitamos el Espíritu Santo
poder discernir y entender cuántas cosas son importantes. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Así que mire, esa es la relación con Dios. David, en el Salmo 18, hay un coro que dice, que lo cantamos, ¿no? Que es este Salmo 18, te amo Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ese hombre tenía un corazón rendido a Dios. Cuando vio que el filisteo salía todos los días y me manden algún soldado que venga a pelear conmigo. Si me vence, nosotros seremos esclavos de ustedes, pero si venzo yo, ustedes serán esclavos nuestros. Y Saúl estaba atemorizado. Saúl era el rey de Israel y todo el ejército de Israel estaba atemorizado y David le hervía la sangre. Dijo, ¿quién es este filisteo que viene a desafiar a los escuadrones de Israel? El filisteo incircunciso. ¿Qué tiene que hacer acá? Desafiando. Yo voy a ir a pelear con él. Le dijeron, vos sos un nene, ¿qué vas a ir a pelear? Este es un hombre de guerra, preparado para la guerra. Él es un SEAL de Estados Unidos. Es un hombre que tiene capacidad para aguantar 10 minutos bajo el agua sin respirar. Es un hombre de guerra. Vos sos un adolescente, ¿qué vas a ir a pelear? No me importa lo que sea él. Yo voy a ir en nombre de mi Dios. Y cuando lo enfrentó, lo venció. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios, tenía esta relación con Dios. No era simplemente uno que escribía salmos lindos, sino él tenía relación con Dios. Lo que escribía era de su propio corazón. Por eso es importante para nosotros tener esa comunión con Dios, comprender que la Escritura no se tiene que tomar livianamente. Vivimos en una época, como muchas otras veces dije, donde todo es relativo. Se relativiza la palabra de Dios. Lo que Dios dice, eso es relativo, hay que ver cómo lo entendemos. No, mire, lo que dice la palabra de Dios es lo que es. La palabra de Dios no cambia. Lo que Dios dice es lo que hace y también nos enseña cómo manejarlo en todo tipo de cosas. Vivimos en una época que se pretende que las herejías sean tomadas como si nada. Hace un tiempo atrás, unos días atrás, leí un post de una persona que puso en Facebook compartiendo lo que otro dijo, ¿no? Pero el otro tenía un título en su página, no sé cómo se dice, teología, doctrina, teología, no sé, algo así, ¿no? Como que da la impresión de que estaba una persona, bueno, decía, tratando de exaltar al Señor en cuanto a la humildad, dice, Jesús es el único que siendo padre se hizo hijo. Herejía. Jesús nunca fue padre. Eso es una herejía que en los primeros siglos de la Iglesia se combatió, se atacó porque era una herejía que atentaba contra la Trinidad. Entonces sale el credo de Niceo para decir que Dios el Padre es Dios, que Dios el Hijo es Dios y que Dios el Espíritu Santo es Dios, que cada uno son tres personas diferentes, pero los tres son Dios. El Hijo no es el Padre, el Hijo es el Hijo. Engendrado, no creado, dice el credo. Así que, pero hoy lo postean, lo ponen ahí y nadie dice nada. Yo le puse, hermano, le puse herejía, le puse, eso es un error doctrinal. Jesús nunca fue Padre. Jesús es Hijo, fue y es Hijo. Y es Dios. Entonces, vivimos en un mundo que quiere hacer un evangelio a su medida, que las herejías pasen de largo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tenemos profundidad en la comunión y en el conocimiento de la palabra y la comunión con Dios. Entonces, en esta vida temporal, que no tenemos que tener en menos, donde Dios nos prueba, donde Dios ve nuestro corazón y mira nuestras actitudes. ¿Qué hacemos o qué no hacemos? Él está mirando todo, ¿no? Dice el versículo 4 del Salmo 11, dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Cómo hacemos así, no? Dios está mirando. Dios está examinando el corazón de los hombres. No es que Dios está ajeno. Y después dice, Jehová prueba a los justos. En todas estas situaciones, Dios prueba el corazón del hombre, el corazón de los justos. Los pone a prueba. Los malvados, aquellos que se deleitan en el mal, que no quieren saber nada con Dios, que rechazan a Dios, aquellos que hacen violencia porque es lo que aman, bueno, a eso los aborrece. Pero en realidad todos somos pecadores. Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Aquel que
quiere vivir en pecado y rechaza a Dios, obviamente entra en esta categoría. Pero si nosotros entendemos que nuestra vida en la tierra tiene que ser fructífera porque Dios la ve, Dios la planificó, Dios la diseñó para probarnos, para que nosotros crezcamos y lo alcancemos a conocer a Él de tal manera que podamos desear estar en su presencia, entonces vamos a caminar con el Señor tomado su mano en victoria. Dice en Mateo 16, 18, cuando Dios establece el nuevo pacto, dice, pregunta, ¿no? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y Pedro y los apóstoles dijeron, bueno, unos dicen que sos Elías, otros que eres un profeta, o el profeta. ¿Y ustedes quién dicen? ¿Quién soy yo? Dice que Pedro, por revelación del Espíritu Santo, dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado Pedro, porque esa verdad no te la reveló el hombre, sino que te la reveló Dios. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. No es mía, no es suya, no es de ninguno de nosotros. No es del Papa, no es de nadie. La iglesia es de Cristo. Y ninguno tiene el derecho de cambiar la iglesia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad. El mundo quiere cambiar todo eso y presiona, y el creyente, si es moldeable, si el creyente permite que eso pase en su vida, entonces va a perder de vista la eternidad, que es lo segundo que el Salmo dice. Que estos salmos dicen, ¿no? La vida temporal, Dios nos da sabiduría, Dios nos protege, Dios nos ayuda en la aflicción, Dios nos viene a nuestro amparo cuando lo necesitamos, peleamos la batalla si Dios está a nuestro lado dándonos la victoria, dándonos estrategias. Uno lo puede ver en la Escritura todo el tiempo eso. A los hombres y mujeres que Dios usó, le dio estrategias, estuvo a su lado, se manifestó con poder y manifestó su gloria en medio de su pueblo. Pero también tenemos que mirar al cielo, porque es otra realidad que también nosotros tenemos que tener presente. Y entonces, como dije, los hombres no pueden cambiar lo que Dios ha determinado, dice en Eclesiastés. Eclesiastés fue escrito por Salomón. Salomón, hijo de David. Dice capítulo 3, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos para que, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El versículo 14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Dice que todo lo que Dios hace, el hombre no lo puede cambiar. Así que nosotros tenemos que estar confiados y seguros que Dios va a manejarse como dice su palabra, pero además tenemos certeza en nuestro corazón de que hay una eternidad. ¿Por qué lo sabemos? Porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Por qué el hombre se pregunta, ¿qué es esta vida? ¿Qué hacemos? En algún momento el ser humano en su crecimiento dice, ¿qué es la vida? Esto es la vida. Nacemos, nos crían, vamos a la escuela, después nos tenemos que preparar para trabajar. Eso es la vida, comer, dormir, ir a trabajar. ¿Qué? ¿No hay nada más que esto en la vida? Bueno, justamente son preguntas existenciales, como se dice, ¿no? ¿Por qué el hombre tiene ese conflicto, esa pregunta existencial? Porque sabe que hay algo más. Sabe que hay algo más después de esta vida. Y Dios lo revela a través de su palabra. Como dije la semana pasada, la palabra de Dios es la que nos revela el propósito. Por más que se levante uno de los muertos, el que no quiere creer no va a creer. Pero si nosotros vamos a las Escrituras, encontramos por qué tenemos ese sentir de que hay trascendencia. Porque Dios puso eso en tu corazón. ¿Para qué? Dice, para que no encuentres nada fuera de Dios. Dios se reveló a sí mismo y puso esa eternidad en tu corazón para que tú le conozcas y solamente puedas saciarlo Él. Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a comprender o a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El hombre no lo entiende, necesita ir a Dios para comprender el propósito de su vida. Por eso hay muchas personas frustradas. Tienen dinero pero están frustrados. Tienen riquezas pero están tristes. No saben qué hacer con su vida. No saben qué hacer con sus empresas. Lo único que hacen es ganar dinero, pero son las personas más pobres del mundo. Porque lo único que tienen es dinero. Lo único que tienen es esa riqueza que además tampoco les satisface. Y vemos que el mundo entonces quiere cambiar permanentemente todo lo que Dios ha establecido. Lo que Dios hizo, nadie lo va a cambiar.
El mundo quiere hacerlo por un lado, pero influencia a muchos creyentes que quieren cambiar la iglesia también. Y nadie tiene el derecho de hacer eso porque Dios lo ha hecho y es su iglesia y su pueblo. Entonces, finalmente uno termina diciendo y pensando que es lo que dice David, ¿no? Que el hombre piadoso, como lo era él, reconocía su necesidad de Dios. El hombre y la mujer piadosa hoy reconocen la necesidad que tiene de Dios. Reconoce que tiene dependencia de Dios. No se avergüenza de decir, Señor, yo dependo de ti. Mi vida está en tus manos. ¿Qué puedo hacer yo si no estás tú a mi lado, Señor? ¿Cómo puedo vivir si tú no estás conmigo? El hombre y la mujer piadosa sabe que tiene dependencia, ansía estar con Dios. Es lo que decía David cuando, ya le digo, usted lea estos salmos y va a encontrar que David ansiaba estar en la presencia de Dios, deseaba estar en la presencia de Dios. Cuánto anhelo yo estar en tu casa, cuánto anhelo estar en tu presencia. Era algo que él expresaba constantemente. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. Jehová ha puesto siempre delante de mí. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué? Porque él había puesto a Dios en primer lugar en su vida. Era un hombre piadoso, un hombre que vencía en las dificultades. Los hombres y las mujeres de estas sociedades siempre fue así. Tenemos dificultades, desafíos, que el hombre tiene que sobreponerse a las injusticias, sobreponerse a las crisis económicas, sobreponerse a las crisis familiares, tiene que sobreponerse, desafiarse y seguir adelante. Y el hombre que confía en Dios, la mujer que confía en Dios y descansa en Él, se sobrepone. Vuelve otra vez poco a poco a caminar, a levantarse y puede decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte no le asusta, la muerte no le preocupa. Dice, si muero me voy con Cristo. Yo sé que voy a despertar a su semejanza. Para mí eso ya está. Sé que veré su rostro y despertaré a su semejanza. ¿Usted puede decir eso? Puede decir, si yo salgo de este lugar, pase lo que pase, ya sea que el Señor venga o que la muerte me sorprenda, me voy con Él. Nada va a impedir que yo vaya a la presencia de Dios. Seremos transformados, despertaremos a su semejanza si tenemos esa comunión con Dios. Si no, lo que hay que hacer es como dice David en el Salmo, donde él confiesa a Dios su pecado. El Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esta no es una oración de un hombre que se acerca a Dios de manera formal, que repite cosas. Esta es una oración del corazón, de un hombre arrepentido, que sabe que sus huesos se debilitaron, que su carne se debilitó porque él pecó y escondió ese pecado. Entonces fue a Dios a confesar y a rogarle a Dios que tenga misericordia de sí. Si no tenemos una relación con Dios de esta manera, tenemos que hacer lo que Él hizo. Señor, yo soy rebelde, tú eres justo, yo soy el que peca. Tú eres un Dios santo, perdóname y transfórmame, renuévame. Generalmente lo que hace el ser humano es echarle la culpa a Dios, en lugar de hacer como David. Dice, contra ti yo he pecado, solo contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos para que tú seas reconocido justo y que tu palabra, tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Reconoció que él era el pecador. Bueno, si usted necesita reconocer que es el pecador, pídale perdón a Dios. Dígale, Señor, ten misericordia de mí, borra mis rebeliones y dame tu espíritu.
Amén. Y si usted está bien con el Señor, alégrese. Diga, Señor, ya estoy conforme con saber que voy a ser semejante a ti. Cuando me despierte seré semejante a mi Señor. Seré como Él es. Porque así dice la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Obra con poder, el poder de tu Espíritu Santo en cada corazón. Dice tu palabra que el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Dios de este siglo ha sido juzgado. Nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Señor, ayúdanos a permitir que el Espíritu nos convenza de pecado, para que esa justicia que fluye de la cruz nos alcance a nosotros. Y rechacemos y resistamos todo poder de maldad de Satanás, porque Él ya ha sido vencido, Él ya ha sido juzgado. Dice tu palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Tú nos has dado victoria aquí en la tierra y viviremos eternamente en victoria contigo. Ayúdanos, Señor, a anhelar en nuestro corazón, despertar a tu semejanza, a tener estas palabras de David presentes en nuestro corazón cada día. Señor, tú eres un Dios recto y veré tu rostro en justicia, porque Jesús me atribuye esa justicia y despertaré a tu semejanza. Dígaselo al Señor. Mientras le adoramos, invito a ponerse de pie para adorar un minuto más al Señor y hable con Él. Dice, el hombre recto mirará su rostro. Dice también Jesús, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Usted quiere ver a Dios? Necesita un corazón limpio, pero usted no se lo puede limpiar. La sangre de Cristo aplicada sobre su vida es la que puede limpiar su corazón. La palabra de Dios es la que le santifica. Por eso tiene que orar a Dios y decirle, Señor, yo quiero ver tu rostro. Limpia mi corazón, te necesito. Yo sé que soy pecador, pero quiero tener un corazón limpio porque quiero estar contigo. Quiero despertar a tu semejanza. Cuando usted va a Dios con ese corazón, reconociendo que lo necesita sinceramente, la gracia salvadora, la gracia redentora, la santificación va a venir sobre su vida. Amén. Adore al Señor un minuto. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío. Aleluya, mi libertador. Mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y seré salvo De mis enemigos. de mis enemigos. Aleluya, sí, Señor. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío. Aleluya. Mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Sí, Jesús. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Aleluya, aleluya, gloria a Dios.
Aleluya, Jesús.